televisión, estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Acá domingo, muchas cosas otra vez el fin de semana y sobre todo la noticia de hoy, lo de Chile. Vamos a estar viendo ahora enseguida los números. Se veía venir un rechazo a la nueva constitución, Pero tan polémica, aplastante. Aplastante, 62% redondeo, ¿sobre cuánto? 37, 38 redondeo. Ahí vemos imágenes. Igual a mí, le decía a uno de nuestros invitados recién, preocupa que haya un 38% de la población, del votante chileno, que pueda creer una cosa un mamarracho como era esa constitución, era una cosa de terror, plurinacional, ¿cómo se llama esto? Mapuche, no es una mezcla de diosa y pantera, una cosa de locos, peor que la constitución de Chávez era, y habiendo visto la constitución de Chávez lo que llegó a Venezuela, que hay todavía un 38% de chilenos que puedan seguir creyendo en esto. No sabemos si son radicalizados. Vi las declaraciones del presidente de Colombia, Petro, en una clara intromisión diciendo revivió Pinochet. Yo diría revivió Stalin cuando veo que Petro dice eso, ¿verdad? Porque una constitución totalmente disparatada, criminal en algún sentido contra lo que es Chile hoy. Y bueno, vamos a ver si esto cambia un poco el mapa. Habló el pueblo, ¿verdad? Sí. Habló el pueblo, se expresó de una manera tajante, categórica, ¿verdad? Por el rechazo, por todo eso que estabas diciendo. Y eso es lo que vale, ¿verdad? En una democracia, con estos números contundentes, por cierto, ¿qué es lo que dice el pueblo chileno? No, rechazo absoluto a la pretensión de una nueva constitución nacional. Entonces, eso hay que respetar, ¿verdad? Independientemente de que uno puede estar o no de acuerdo, ¿verdad? Habló el pueblo. Yo no sé si se dio un caso alguna vez, Jorge, en Latinoamérica, una reforma constitucional sea rechazada de esta manera, sí, por la gente, ¿eh? Porque todos los cambios constitucionales que se han hecho, se han cambiado la constitución en todos lados y no ha sido rechazado, ¿verdad? Porque hubo un consenso y se ha manejado con cierto consenso. Acá evidentemente hubo un atropello de un sector de la izquierda con mayorías dentro de esa constituyente que aprovechó para querer imponer algo y totalmente irracional, y bueno, así le fue, ¿verdad? Acá justamente me estaban pasando, revivió Pinochet, puso Petro, ¿eh? Sí. Se acaba de postear el presidente de Colombia. Bueno, mañana vamos a ver si podemos hablar ahora vamos a ver si podemos hablar por lo que se va a dar mañana de vuelta a la movilización de los camioneros, y eso preocupa por dos razones. Por un lado, que todavía no se resuelve esto que tiene que ver con el tema combustible. Ellos piden la reducción del precio de combustible, por lo que se da también esta situación a nivel internacional. Y por otro lado, lo que implica para la ciudadanía una movilización. Si bien los representantes de los gremios camioneros dicen que va a ser una movilización pacífica, desde el momento en que están los camiones en las rutas, en las calles, eso ya genera un problema enorme, un problema. Vamos a ver si vamos a hablar con uno de los referentes de esta movilización que se anuncia mañana a partir de las 10. Les saludamos a nuestros invitados. Gustavo Leite, ex ministro de Industria y Comercio, precandidato a senador. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá, estar con ustedes, con un gran amigo, colega, compañero de trabajo de 5 años, José Luis. Qué gusto reencontrarte. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Como ustedes dicen, muchas cosas que creo que la prioridad de Paraguay en este momento es cómo salimos de este pozo, porque este pozo puede durar un año más. Tenemos que trabajar en que el daño no sea tan grande y que la salida sea una salida armoniosa con lo mejor que tenemos. La deuda externa con este nuevo préstamo se duplicó. Ahora, llegamos a lo de la duplicación ya de la deuda externa en 4 años. A ver, hoy tenemos que anunciarle a la gente que hemos llegado a un récord histórico. Llegamos a los 15.000 millones de dólares de deuda pública, con la aprobación de estos 615 millones de dólares que la Cámara de Diputados lo hizo la semana pasada. Llegamos a los 15.000 millones. Esto significa, contémosle a la gente, Pipo, 6.900 millones de dólares de más o de nueva deuda que se inyectó a la economía con la idea de reactivarla, con 4 planes de reactivación anunciados por el gobierno, y la economía creció en promedio 0%. Pero te hago un desglose todavía más preocupante. En agosto, si tomás solamente un año, agosto
del 2021 a agosto del 2022, la deuda nueva son de 1.400 millones de dólares en un año. Y violando el tope de la ley de responsabilidad fiscal. con lo que nos lleva a hacer una proyección interesante, porque recordemos que todavía queda un año de mandato, y si analizamos el comportamiento de la bancada opositora en pleno, porque aquí hay gente que se sorprende, Jorge y Pipó, nos dicen, porque la pregunta, ¿cómo consigue todo esto el gobierno? Y en un año electoral. Y nos sorprende porque desde el incendio del Congreso para aquí, es exactamente el mismo equipo el que le da sustento al gobierno de Marito y le permite todos estos desmanes en el área económica. Y es muy preocupante un punto. En economía no hay almuerzo gratis. Más tarde o más temprano alguien pagará la cuenta, y cierro con esta cifra. 2018 recibe el gobierno Mario Audo con un servicio de la deuda. Contémosle a la gente, servicio de la deuda es cuota, intereses y comisiones que se pagan por los préstamos. De 600 millones de dólares es lo que tenía que pagarse año a año. 2023, cuando asuma el nuevo presidente, Mario Audo le entrega un servicio de la deuda de 1.200 millones de dólares. Por ahora. Por el conjunto de lo que ellos dicen, infraestructura, que kilometraje, pero en realidad, si vos te fijas, esto ha sido básicamente para cubrir agujeros. ¿Por qué? Porque si acabamos de decir que 6.900 millones de dólares de deuda nueva se generaron, y Jorge le llama al representante de los farmacéuticos y le dice, me deben 120 palos. Y Pipó le llama al de la vialera y le dice, me deben 440 millones. ¿Dónde es lo que se fue la plata? Claro. Eso, Gustavo, estábamos hablando el otro día, nos decía Santiago Peña, hablamos del tema del presupuesto, tema económico, y a propósito del tema combustible. Nosotros le entregamos a Marito un gobierno en el 2018 con tanque lleno. Tanque lleno. Y reserva, encima. Y reserva. Le entregamos Petropar con 200 millones de dólares en caja y 60 millones de dólares en productos, en stock, y le entregamos aparte un patrimonio positivo. Desde ese día Petropar apagó las pantallas. Nunca más supimos a cuánto compró y a cuánto vende de margen o de ganancia o de pérdida. Entonces, yo y con José Luis en el ministerio nos enfrentamos a lo que pareció ser una guerra, pero en realidad fue una guerra por la transparencia. Porque si vos le contás a la gente a cuánto compra Petropar, cuánto le cuesta poner en su tanque, cuánto le da de ganar al distribuidor y cuánto queda de margen para Petropar, y le decís, Petropar tiene que ganar entre 100 y 200 guaraníes por litro, la gente te va a creer cuando tengas que subir. Porque cuando hubo que bajar, se bajó con esa fórmula. La fórmula fue transparencia. Transparencia para la gente. A nosotros nos tocó bajar varias veces, pero nos tocó subir una vez. Y la vez que nos tocó subir, la gente nos creyó. Nos creyó porque le mostramos la verdad. Este gobierno tiene un sello de esconder todo y, como decía mi amigo José Luis, consiguió que la oposición feroz se preste a todo lo que ellos están haciendo. Y yo quiero hacer un análisis un poco más crudo del que hizo José Luis sobre lo grave que es esto. Si 6.900 millones de dólares es la nueva deuda en 4 años, pues 4 años nomás, y ellos dicen que invirtieron en obra pública más o menos 3.000, quiere decir que 3.900 fue para cubrir agujeros de gastos corrientes. Pero es más grave, porque si vos ejecutaste 3.000 en obra pública y le debes 400 todavía a tus vialeras, quiere decir que le estás debiendo su margen. Y ellos ya te pagaron la coima y ya pagaron por el asfalto que llevó Marito. Entonces, no solamente Marito nos va a dejar una deuda feroz, va a fundir al sector que le hizo rico a él. Así de nefasto es. Pero, por eso yo decía al comienzo, que la gente ya sabe. Si la gente hubiera sido tonta, hoy Marito debería haber tenido 85% de aprobación y tiene un 85% de rechazo
a pesar de la campaña de esconder los malos resultados y los buenos manejos más asquerosa que hubo en 4 años en la historia de Paraguay. A Marito le ayudaron todos los que no estamos con él. O sea, los que no estamos con él no le ayudamos. Los que se cubrieron y son opositores y cosas, esos se callan y no dicen luego nada y la van llevando porque creen que si se destruye el gobierno, entonces ellos tienen chance de llegar al poder. Y nosotros decimos, espera un poco, vamos a ser lógicos, vamos a analizar estas cosas desde el punto de vista de los números y demás. Y el país, Marito, lo quebró. Nos va a tocar levantar este Paraguay. Por eso que en mi campaña yo digo, vamos a proteger a los que pagan impuestos. Vamos a hacer que la plata que hoy se gasta, si vos mirás, lo que se gastó de más al pedo, en el año 2021 estamos por los 500 millones de dólares. Yo te puedo individualizar ítems tipo papelería, tipo consultoría, tipo alquileres, que si vos no pagás no pasa absolutamente nada. Y te puedo individualizar 850 millones de dólares que no se ejecutó en merienda escolar, en alimentación escolar, en equipamiento de escuelas, en medicamentos para la gente. Entonces, se impone una nueva fórmula política. El modelo de la inercia que nos acaban de presentar el presupuesto, que todavía no tuvimos oportunidad de estudiar porque nos presentaron el jueves, se acabó. El modelo está perimido, el presupuesto tiene que construirse en vez de la inercia del pasado sobre las necesidades del ahora. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Paraguay tiene que ser un país de cero falta de medicamentos en sus hospitales públicos. Y ahí sobre el punto... Entonces se construye al revés y ahí dejas de lado lo que nos sirve, porque si no, seguir endeudado no es demasiado fácil. Pero no puede ser dejarlo a los que están en campaña. Pero ahí justamente yo digo, para poner un poco en contexto, porque nos pueden decir que hoy ustedes son candidatos, ¿verdad? También pues si están en campaña y ven todo negro a este gobierno por una cuestión electoral política, ¿verdad? Se puede decir eso. Pues yo digo, ¿cuáles son los hechos objetivos que son irrefutables? Borba, ministro de Salud, nos dijo el martes, hablamos con él en Radio 1. El presupuesto de salud que hoy tenemos, redondeando, 900 millones de dólares. Necesitamos otros 1.800 necesitamos. Y ahí lo que nos dijiste el otro día, de los 2.000 millones de dólares del préstamo para la pandemia, 400 nomás se fue a salud. ¿Y qué nos dice Gerardo García el viernes por la mañana, presidente de CIFARMA, la Cámara Paraguaya de la Industria Farmacéutica? Estamos volviendo otra vez con el tema tipo tarjetas de crédito, nos pagan como el mínimo, el 10%. Hoy tenemos con el Ministerio de Salud 116 millones de dólares, con IPS 120 millones de dólares de deuda. Y hay empresas proveedoras pequeñas que ya no tienen la espalda para soportar. ¿Y eso qué significa? Están importando determinada cantidad de medicamentos, ya no tienen espalda para aguantar. Eso se traduce en ¿qué? Faltante de medicamentos. Lo dice el presidente de CIFARMA. Pero vos, a ver, nosotros estamos en campaña, a ver, yo hablo por mí y José lo hablará por él. Los dos tenemos una trayectoria y una hoja de vida que se puede mirar y yo estoy orgulloso de exponer mi currículum en mi vida pública y en mi vida privada. Esa es mi campaña. A mí me tocó ser ministro de Industria y Comercio, ahí están mis resultados. La gente puede ver en Contraloría con cuánta plata entré, con cuánta plata salí, puede sacar sus conclusiones. Entonces, a mí no me preocupa que digan que nosotros porque estamos en campaña vemos todo negro. Gerardo García no está en campaña. No. Marito va a fundir a los sectores que más él hace aspavientos sobre su gestión. Dice que él hizo un récord de obra pública, va a terminar fundiendo a las empresas chicas de obra pública. Hace hace un show sobre la salud, el Paraguay, los hospitales, va a terminar fundiendo a las empresas chicas del sector farmacéutico. Entonces, no somos nosotros los que hablamos más, su gestión habla por él. Y como te dije, a través de una campaña feroz de tratar de instalar un gobierno bueno, tiene 85% de rechazo de la ciudadanía. No quiere ver si todos los medios les juegan en contra. Claro. Aquí es muy importante entender. Afortunadamente, en la disciplina que nosotros abrazamos, en economía, las estadísticas matan relato. O sea, yo puedo hacer el relato y la narrativa más fantástica que quiera. Recién en redes, con un amigo intercambiábamos pareceres y me dice tu percepción, me dice, pero José Luis, vos le matás todo a este gobierno y le pregunto, ¿las cifras que te digo son mentiras o ciertas?
Claro. Y me dice, sí, son ciertas, pero la pandemia, pero el viento norte, pero... entonces, a partir de hoy tenemos un gran avance. Ya no niegan los números. La economía en 4 años no creció, 0% promedio. La pobreza, después de 20 años, la pobreza la bajó Nicanor, la bajó Lugo, la bajó Cartes y después de Hasta Federico la bajó un chiqui. 15 años vuelve a subir la pobreza. La pobreza extrema a final de año pasará de 700.000 a 900.000. Desempleo en las tasas más altas y la más alta inflación de los últimos 20 años. Discutiremos por qué, fantástico. Pero si vos querés sacarle a estos virtuales candidatos que tienen su agenda propia, tomemos lo que nos acaba de decir el Contralor el viernes. Contralor General de la República, confirmado en su cargo por mayoría absoluta del Congreso Nacional, sale del Congreso con su carpetita de informes y declara: enviamos 92 casos a la Fiscalía con 690.000 millones de daño patrimonial confirmado por las auditorías. 100 millones de dólares declara el Contralor que encontró de daño patrimonial en la administración. Entonces, esto no tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión de gestión y de lo que te plantean. Porque, ¿qué te están planteando? Que el ministro de Obras de 4 años de Marito, que le debe 420 millones a la vialera y que fue el que recibió mayor cantidad de dinero durante los últimos 20 años, con quien fuera su ministro de Educación, con los indicadores que tenemos de educación, te plantean seguir este modelo otros 5 años más, comparado con otro modelo que te dice, este es mi resultado. Vos lo escuchabas a Santiago decir en esta reunión de San Pedro: chicos, el combustible no puede seguir así. Nosotros vamos a actuar con nuestro brazo ejecutor para llegar a la gente. Nosotros no podemos dejar de que el réfere esté ausente de un partido donde los jugadores están queriendo meter el gol con la mano, le dejan meter el gol con la mano. ¿Por qué? Porque aportaron a la campaña a principios de año y ahora apuestan a la continuidad de este modelo. Por eso es muy importante cuando Jorge nos menciona, bueno, pero ustedes ven todo negro. No, hay que mirar las cifras oficiales. Lo que se menciona de la percepción, entren, Banco Central, indicador de situación económica, 82% de la gente te dice, mi situación económica está peor que el año que viene, que el año pasado. Entonces, esas son las cifras oficiales. Y finalmente, cuando uno escucha qué es lo que te plantean, y lo escucha un Arnoldo Vince, a quien respeto mucho, sobre todo por su trayectoria con Colorado, dice, mi modelo es, los ricos ya tienen demasiado y vamos a entrar a corregir eso. Ese es el mismo discurso de la grieta que tiene hoy Argentina como la tiene. Y él la reivindica y basta con recorrer las redes, entonces asusta porque finalmente es un candidato que puede eventualmente llegar a la primera magistratura y nos está instalando a los paraguayos el discurso de la división. Y yo creo que eso a nadie le conviene. Cuando nosotros decimos, cuando fue hace 2 fines de semana, el presidente estuvo en un programa de televisión. Yo decía hoy publicaba Una publinota. Yo decía hoy en una publicación en La Nación, cuando nosotros le decimos a Marito, qué yetudo sos, o qué mala suerte tuviste con el tema de la sequía, la inundación, la pandemia. Y esa es una forma de exculparlo de la responsabilidad de este fracaso económico que están ustedes señalando. Porque si no le decimos, pues, ¿sabes qué? Sí, Tuviste mala suerte vos. Sí, pero lo que te dice Joselo es lapidario, porque si la Contraloría encuentra 100 millones de dólares de daño patrimonial, eso no es culpa ni de la sequía ni de la pandemia. Eso es una gavilla que entró a robar. Yo tengo ese informe, Gustavo. Acá Sí. el martes nosotros vamos a desmenuzar en Seguro. la caja negra
Vamos a desmenuzar te y digo no sabes nomás, lo que hay Jorge, allí. si el Contralor encuentra 100 millones de dólares, seguro que hay 300 o 400. Porque eso es lo que es evidente. Después falta hurgar y demás. Pero yo quiero de vuelta, yo diciendo como Arnoldo Vinz no tiene ni una chance de ser presidente. Yo creo que las internas están cantadas. Es una cuestión de cómo va a ser los guarismos finales nomás. Sigo insistiendo en concentrarnos en cómo salimos de esta. Nuestra población está empobrecida, nuestra población está buscando a gritos liderazgo a quién seguir, nuestra población está buscando una nueva política. La política le falló a la gente. Entonces tenemos el gran desafío, quienes queremos llegar al Congreso, quienes vemos esto diferente, tratar de que seamos una masa crítica importante para cambiar. Pues cada vez que yo estaba mirando de vuelta la liturgia, va el ministro de Hacienda, le entrega al presidente del Congreso un montón de bilirato y a la larga es más de lo mismo. Vos tenés que ese mismo ministro de Hacienda sabe que no ejecutó más de 800 millones de dólares de gasto social que es necesario, a pesar de lo que se endeudó, que manifestaba José Luis. Entonces, está mal como estamos gestionando el Estado, está mal como estamos viendo al Estado. El Estado es la suma de la plata de todos nosotros. Y nosotros tenemos que dejar de ver como que el Estado es donde 45 genios y otros 80 en la Cámara de Diputados deciden qué van a hacer con la plata nuestra. Nosotros necesitamos que gente que llegue al Congreso tenga más injerencia y sea la voz y sean los votos de esa gente que nos cuesta un huevo ganar plata. A uno te cuesta ganar plata, a todos les cuesta ganar plata. Entonces, la forma de ver la política en Paraguay tiene que ser reformada y esta vez no vamos a tener escapatoria porque estamos contra la pared. Ahora, cuando se habla del tema de la deuda, a mí me preocupa mucho el tema de decir, se prestaron 6.900 millones. Yo creo que vamos a llegar a 7.500, así como venimos pidiendo pistas, 7.500 en agosto del año que viene. Y encontramos primero dos cosas. Uno, llamativamente, como vos decís, una oposición que no existió, que simplemente le dio cheques en blanco permanentemente. Ya sabemos los motivos, no vamos a ser no es por tonto que lo hicieron, ¿verdad? Pero 7.500 millones, yo te decía vos en 2018, me ha gustado ley, te estoy al gobierno y te dar 7.500 millones para que gastes. Vos estarías en una situación como la que estás hoy, con 85% en contra, con 0% de crecimiento, el país hecho mierda, 35% de la gente con problemas de alimentación, o sea, ¿cómo que llaman ahora? Seguridad alimentaria. Dicho por el gobierno, cifras oficiales. Cifra oficial. O sea, yo creo que estamos peor, dicen, estamos como estamos en 2003, yo creo que estamos como en 1870 estamos. Ustedes dos estaban conduciendo un programa como este y a mi lado, en vez de José Luis, estaba Benigno López. Sí. Hace 2 años y algo. Sí. Y yo le dije, ¿te acordás cuando Palermo iba a chutar el tercer penal en la cancha de Luque? La gente se agarró, lo que va a errar. Cuando este gobierno nombró su primer gabinete, ya todos sabían lo que iba a pasar. Era una gaviña que venía para robar. Entonces, esas son las cosas que yo hoy ya creo que no tienen. Se lo dijimos, se lo dije, le dijo un montón de gente, alertamos de todos los lados. Toda esa plata se malgastó porque vamos a hacer el número grueso. Vamos a 6.900, sacar los 1.900 que es para la pandemia y los otros 5.000. Tanta. Es demasiado, es lo que te estoy diciendo. Yo dije esa noche, y si ustedes miran los videos, esta es la gavilla institucionalizada de mayor corrupción de la historia de Paraguay, y así va a estar en los libros. Ya lo dice el Contralor, ya lo dice todo, pero yo vengo diciendo, tenemos que tener una república. En la república, la Contraloría y la Fiscalía tienen que meter a la gente que robó preso. Y nosotros que queremos llegar al Congreso tenemos que abrir las puertas, ventilar las cosas, pero trabajar para que la gente pueda comer. En el fondo, en economía no hay secreto, así como decía José Luis, en economía no hay almuerzo gratis, en economía vos no podés repartir lo que no tenés. La primera gran cosa que tenemos que hacer es parar el gasto público, porque él justamente esta semana, dio la coincidencia, me compartió un video de Milton Friedman de los 70. Y dice, todos queremos inflación porque vos querés vender más caro lo que haces. Si vos vendés tu empanada a 100, vos querés vender a 110. Pero vos también querés comprar la harina más barata. Pero es el Estado el que tiene que parar el festival del gasto público. Y el festival del gasto público, por lo que estamos viendo, es absolutamente irresponsable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer quienes están ahora en el Congreso es
parar este despilfarro para el año que viene, porque si no la inflación le va a comer la plata a los más pobres. La inflación es el impuesto más injusto que hay, porque doña Juanita, que antes con 100.000 guaraníes compraba su canasta, ahora con 150 no compra su canasta. Y esas son las cosas que no estamos viendo. Pareciera que la política nos está desviando de lo esencial, y lo esencial es el bolsillo de la gente. Ahí tenemos que poner nuestro foco, nuestros parlamentarios tienen que enfocarse en, vamos a ver un poco este presupuesto, y no tenemos que tener miedo de cortar, y no tenemos que tener miedo de decir, no nos vamos a endeudar, vamos a ser más eficientes. Mira esto que está acá, vamos a cortar, y vamos a poner acá, y que nos falte medicamentos, y que nos falte alimentación escolar. Los dos pilares fundamentales tienen que ser eso. Ahora que estamos en periodo electoral y aparecen los actores y los candidatos a ofertarse, me parece importante nomás también puntualizar. Cuando hablamos, y ustedes mencionan de este descalabro, desmoronamiento de la macroeconomía, etcétera, etcétera, hay una responsabilidad directa de la oposición en todo esto, ¿verdad? Entonces, yo entiendo quién está a la cabeza de la administración pública, o de qué sector político, el partido de ustedes, Colorado. Pero dentro del Partido Colorado, quienes realmente hicieron oposición son los colorados que son del otro sector interno, digamos. Y los opositores que hoy se presentan en una concertación o en lo que fuese, avalaron estos 4 años. Prácticamente no hubo una crítica, o sea, sistemática, constructiva incluso, ¿verdad? Sino directamente apañaron. Y hoy tenés referentes de la oposición que forman parte de esa concertación, que siguen en los cargos de ministro. A uno lo sacaron por el vínculo con el narcotráfico, que hoy algunos medios de comunicación hablan de que le están atacando a unos fiscales que allanaron la casa, pero no mencionan por qué ese exministro del Interior le mensajeó al objetivo de ese operativo Turf una noche antes de la operación, por pedido de Brasil, no dicen absolutamente nada. ¿Ustedes se imaginan lo grave que es eso, Gustavo? José Luis. Sin lugar a dudas, todo este escenario en el cual polarizan las posturas y tratan de rotular cualquier tipo de acción con el rótulo de ista y tratar de desnaturalizar cualquier denuncia, tampoco la gente se lo cree, Jorge, porque la gente, cuando uno evalúa cómo se comporta, cómo ve, la gente cuando va hoy y recuerda que le aumentaron en un año 45% el combustible, Jorge. Por 100.000 guaraníes está cargando 45.000 guaraníes menos. Y se va al supermercado y los alimentos respecto al año pasado le alzaron en 22%. Le compra por 100.000 guaraníes, 80 nomás ya compra. Esa es la prioridad hoy de la gente. Yo hasta entiendo la postura de la oposición, porque ellos están en un proceso, Jorge, de implosión del Partido Colorado. Tratan de hacerlo desde adentro. Y qué mejor carta de presentación, según en la visión miope de la oposición, que presentar los números de Mario Audo y tratar de corresponsabilizar a todo el Partido Colorado, cuando en realidad ellos son los padres putativos de la criatura. Entonces, aquí está claro que lo que se está planteando es un modelo de reencauzar la economía paraguaya, volver a encender al motor de la economía, y ahí quiero hacer un punto claro. Yo sí me tocó ya mirar algo del presupuesto, rápidamente. 14.000 millones de dólares es el presupuesto, 50% de eso está financiado con recursos propios de las instituciones, lo que te cobra la ANDE, los ministerios, etcétera. Un 34% se supone que va a ser financiado por impuestos y un 16%, más o menos 2.200 millones, con deuda nueva. Y ahí aparece un elemento interesante. Ese 34% que dicen que va a depender de los impuestos es ad referendum cómo se comporte la economía. Y la economía tiene solamente 2 maneras de despegar: con inversión que puede ser o pública o privada. La inversión pública es imposible porque el gobierno viene debiendo, viene con déficit hace 4 años. Te queda la inversión privada. La inversión privada nacional es la que se puso la espalda de la economía al hombro,
porque ninguna inversión extranjera importante se radicó en estos 4 años. Busquen en los libros, vean qué se inauguró y cuéntenme después. La inversión nacional se puso la economía al hombro y ocurre que el oficialismo comienza a atacar de manera furibunda la inversión nacional. Una inversionista que es imagen país del Paraguay, como la señora Maris Llorens, que está invirtiendo 60 a 70 millones en un frigorífico de primera para entrar al mercado americano que tanto esperamos, recibe un ataque inmisericordia del Poder Ejecutivo diciendo que la emisión de valores que ellos van a hacer puede estar afectado por lavado de dinero. Entonces, te das cuenta que están atacando las bases fundamentales de lo que a Paraguay le va a sacar de este estancamiento, que es la inversión privada seria. La internacional, olvídate, aplazados. Va a ser un capítulo muy importante volver a posicionar a Paraguay en el mundo para captar inversiones extranjeras. La nacional, que estaba haciendo todos sus esfuerzos, habrá que cuidarla y aislarla de este terrorismo electoral, porque hay gente que realmente no dimensiona el daño que está haciendo. Cuando se habla justamente de eso, de la inversión acá, este gobierno habló, la única inversión que yo escuché hablar 4 años fue una papelera que hasta el día de hoy todavía no puso un ladrillo en Concepción. Un biocombustible para la NASA también. Sí, también, están ahí. Sí. Yo creo que están esperando que se vayan nuestros tipos, porque evidentemente están ahí, esperando más, porque no hay nada. O sea, la única inversión que yo vi fue SECOM y la única inversión que estoy viendo es el frigorífico. Y le molesta. O le molesta ahora porque se fue a inaugurar Marito SECOM. Yo no entiendo cómo, depende del día, cómo la agarra Marito también, que si le baja o no le baja. Pero, ¿cómo? Yo lo que no entiendo es cómo vamos a hacer para pagar. Vos me decís, 2.200 vas a endeudarte. ¿Quién te va a prestar para pagar deuda? ¿A cuánto te va a prestar alguien para pagar? Si yo me voy y le digo al banco, le digo, che, estoy hasta acá y quiero pagar mi deuda, préstame plata para pagar mi deuda, me va a decir, salí de acá. Me voy a ir al usurero. El usurero me va a cobrar 10, 12, 15, 20% mensual y me va a aplastar. ¿Quién le va a prestar a Paraguay a una tasa prime si sabe que es para pagar deuda? Bueno, hay que entender algo, Pipo. Paraguay vino haciendo bien las cosas los últimos 15 a 20 años, ¿ok? Nos tocaron 4 años de un hijo que nunca tuvo la costumbre del trabajo y se comenzó a patinar lo que le dejaron los padres, ¿ok? Afortunadamente lo que le dejaron los padres aguantó para el capricho de esta criatura que 4 años se patinó y tiró manteca al techo. Pero las bases estructurales de Paraguay le permitieron, por ejemplo, pasar su calificación de riesgo de estable a positiva, lo cual te dice que a pesar de la gestión de este gobierno, las bases estructurales de Paraguay están sólidas. Por ello, lo escuchaba Santiago en una entrevista contigo decir, Paraguay tiene potencial de recuperación rápida, porque las bases están bien establecidas. Y cuando se toman, lo que sí es importante aquí aclarar es la siguiente situación. Se acabó el plazo para la improvisación. Estos 4 años de mala gestión aguantaron porque venían con espalda macroeconómica. Hoy, con déficit fiscal, con crecimiento cero, con inflación, con niveles de deuda cercanos a los topes, no podés improvisar. De ahí la importancia de que la gestión pública no es para primerizos. Ojo con quienes ponemos al frente del gobierno porque ya no hay margen de improvisación. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con Gustavo Leite, José Luis Rodríguez Tornaco. Ya venimos. Sí. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Gustavo Leite, este tema del combustible de vuelta mañana, nosotros mencionamos, vamos a hablar enseguida con un representante del sector camionero, mañana a las 10. Independientemente del reclamo natural, legítimo, hablamos con Carlos Fernández Valdovino el otro día y nos dijo, están dadas las condiciones para que baje el precio del combustible, están dadas las condiciones, por los números a nivel internacional. ¿Por qué acá nosotros estamos todavía especulando? No sé quién era que dijo, parece que cuando sube el precio del combustible a nivel internacional, cuando sube, parece que se agranda el tanque, ¿verdad? Y cuando baja, parece que... entonces,
¿Qué es lo que, imagínate lo de la movilización mañana, el perjuicio que va a significar de vuelta para todos, ¿verdad? Lo que respecta a movilización, hoy que la prioridad, como decía, es el bolsillo, ¿verdad? Laburar, trabajar, ¿qué es eso? ¿Tiene forma de hacer un close? ¿Tiene forma la cámara esta de llegar a esta pantalla? A ver. ¿Cuál es la cámara Aquí. que nos está...? ¿Tiene forma de llegar? Bueno, de todos modos, esta es una pantalla del Energy Information Administration de Estados Unidos. Es un ente estatal que informa al consumidor los costos de las cosas que compra el consumidor. Acá hay una Secretaría de Defensa al Consumidor y hay un Petropar. Esto es lo que nosotros hacíamos cuando éramos gobierno. Le decíamos a la gente, ahí tenés, la parte más azul es el crudo, la parte un poquito más celeste es la refinación, la parte un poquito más celeste son los costos de distribución y demás, y el resto es impuestos. Coca-Cola faltaba, hace 4 años que apagaron la pantalla. Por eso que la gente no le cree. A la gente hay que contarle la verdad. Esto no más falta. Si esto se hacía, entonces Petropar iba a justificar todos los meses a cuánto estaba vendiendo para arriba, para abajo, y nadie iba a decir nada sobre el sector privado. El sector privado es soberano, puede hacer lo que quiera, pero tu ente regulador, desde el punto de vista de la realidad, es Petropar, y esto es lo que falta. Y esto es lo Pero que vos sabés faltó. que eso se está pidiendo desde febrero, que empezó este circo, está pidiendo, y el único, voy a decir perdón, el único boludo que sigue repitiendo es Riera en el Congreso. Muéstrenme los costos, y el resto la oposición. Pipó, esto se hizo por una disposición del presidente de la República, Horacio Cartes, en su momento, en diciembre del 2014, porque en agosto del 2014 el crudo bajó de 130 a 30 y en diciembre todavía no había reaccionado. La intervención y el cambio de modelo del sector de combustible se dio porque la baja no era tan rápida como la alza. Entonces, lo que nosotros hicimos es, todos los meses en la página web de Petropar estaban los costos y la gente podía saber. Y cuando había que subir se le decía, lamento mucho, señores compatriotas, subió el petróleo en tal, y por eso, pero le mostrás por qué subió. Este gobierno es un gobierno de la corrupción absoluta y no le interesa a la gente. Pero estas cosas vamos a volver a poner en práctica desde el Congreso esta vez, porque vamos a hacer yo, José Luis, un montón de gente que entendemos que la gente viene primero. Acá dice el gobierno de la gente. Bola, el gobierno usar la gente para meter plata en el bolsillo. Nosotros de verdad creemos que Paraguay hay que privilegiar que la gente pueda salir adelante. Y para eso su gobierno no puede ser ladrón y tampoco puede ser un gobierno que no le deje trabajar. Lo que estábamos hablando antes, si la inflación provocada por el propio gobierno, con un aumento desmesurado del gasto público, le va en contra a doña Juanita, que cada vez compra menos pan, y pues ese gobierno es un gobierno asesino casi. Ahora, yo retomo el punto de Jorge y le quiero sumar un capítulo, Jorge. Va a haber una manifestación de los compatriotas camioneros. Durante estos 4 años, una sola manifestación no fue atendida positivamente, en el sentido de que el gobierno ha cedido en la mayoría de los puntos que se ha solicitado. La pregunta es, en año electoral, con el presidente de Petropar a tambor batiente tirando manteca al techo, que es candidato a gobernador, ¿para qué humillar a los compatriotas camioneros y crear todo el problema si sabemos que van a ceder? ¿Por qué ya no se acercan proactivamente, hacen su famosa mesa de reunión? Porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Alguien, como siempre, por el costado. Recuerden que en el caso anterior hubo una denuncia de un ministro acerca que se ofreció un monto muy importante para destrabar la manifestación. Se pidió. ¿Recordarán? Sí, claro. Y si eso era un proceso que ya venía luego antes, porque parece que lo que cambiaron es al ministro nomás, porque ahí pues cambió la figura. Antes era un ministro, luego apareció otro que dijo, che, esto no está bien, y denunció. Entonces, mi propuesta es, seamos proactivos con los compatriotas camioneros, porque ya en la ocasión anterior, la planilla salió claramente que se podía bajar a 700 guaraníes el costo. Y ellos dejaron la mitad nomás para probablemente financiar otros gastos. Entonces, no someter a los compatriotas camioneros a todo este desmán que va a ocurrir, a la gente que ya está pirebaí por la cuestión económica, que tiene que llegar a su lugar de trabajo,
encima le van a someter a cortes de rutas eventuales de manera innecesaria porque le van a ceder nomás luego en año electoral. Ellos ya no están en condiciones, no tienen la legitimidad como para poder negociar con entereza lo que corresponde realmente. Entonces, más allá de que a esta altura está claro que Petropar se plegó al juego de los privados, lejos de ser el brazo ejecutor de la política en favor de la gente, yo solicito formalmente al Ejecutivo que deje de forzar estas situaciones y solucione antes que empiecen estas manifestaciones. Gustavo. Yo tengo una hipótesis, pero no la puedo sostener porque no tengo los números. Pues si un senador en funciones como Riera no puede conseguir los números, menos vamos a conseguir Ahí nosotros. me pasan, Petropar, ahí te mortales. pasé estructura de costos, me dicen, ¿no? Que me pasan el link donde se publica. No sé si esta es la información. Y se Estructura de publica- costo de reposición, dice. Hasta el ¿Dónde está? 2018 se publica, el resto ya es todo mentira. Si se publica es mentira. Pero a lo que quiero llegar es lo Sí. siguiente. Yo miro mucho Estados Unidos. Estados Unidos tiene un precio que se ajusta, el retail en el puesto de gasolina, se ajusta rápido para arriba y para abajo. Nuestros precios en el último año, desde que inició el tema de Ucrania más o menos, se mueven muy similar a Estados Unidos y el precio de Estados Unidos con el precio de Paraguay se parecían mucho hasta que bajó el selectivo. Acá hubo un descuento del selectivo de 680, 300 y algo guaraníes creo que fue. Pero el problema está en que como Petropar va a mostrar sus números, porque va a tener que mostrar el descalabro de sus 4 años, porque el número de hoy es el resultado de la suma de los números de los otros 4 años. Estamos hablando de 48 meses. Y yo tengo una sospecha. Cuando los precios estaban bajos, Petropar no ejerció la baja. Y ahí es donde se produjo la ganancia extraordinaria y la falta de beneficio para la gente. Ahora, después entraron promociones, entraron nuevos jugadores, hay 2 nuevos emblemas en el país, se achicó más esa brecha y llegó el momento en que Petropar, si ahora dice, yo le voy a dar 700 guaraníes menos a estos señores, va a perder plata. Pero va a perder plata como consecuencia del mal manejo los últimos 4 años. Entonces va a ser para Lichi como dispararse en el pie y para Marito una confirmación de que vinieron robando en Petropar también. Entonces no quieren mostrar nada. Y al no mostrar nada, la gente le perdió la paciencia. Y a los camioneros, como dice José, ya le bolearon 2 o 3 veces. Entonces los tipos dicen, dejen nada de bolear, no cuéntenos ya si vamos a poder hacer o no vamos a poder hacer. Pero la opinión que yo tengo hoy de mirar Estados Unidos y mirar Paraguay, puede ser que haya un margen para bajar, pero no es mucho. Pero en su momento habría que ver qué hicieron con los 200 millones de dólares que quedó en caja y los 60 millones de dólares de stock del 16 de agosto del 2018 y venir para adelante. Te garantizo que no aguantan esas auditorías y van a terminar en cana por 100 años. Yo supongo nomás que cuando decís que no están los números por acá, dice estructura de costos julio 2022. ¿Qué dice? Y está, ahí te pasé, también dice concepto cotización internacional, plus costo FOB, flete, seguro, servicio de valoración aduanera, honorario despachante, control de inspección. Impuestos selectivos, costos CIF, biodiesel, etcétera, etcétera. Yo digo, estos números, ¿sirven o no sirven? Se pueden corroborar si efectivamente... Ese es el problema. No, a eso voy, ¿verdad? Porque siempre digo, cuando me dicen no se publica la estructura, yo digo, entras a la página web y está esta estructura de costo, dice julio 2022. Entonces, estos números nos sirven para después hacerle ese reclamo Sirven. como el que va a hacer mañana este sector de camioneros. Definitivamente sirve. ¿Por qué? Porque lo primero que vos vas a poder calcular ahí y preguntarte a vos, Jorge, y la audiencia lo puede hacer. Petropar, si un emblema privado llega a ganar 2.000 guaraníes en algún tipo de nafta o en algún tipo de diésel premium, ¿Petropar tiene que ganar lo mismo o no? ¿Necesariamente tiene que ganar 2.000 guaraníes por litro? ¿Petropar también como el privado? Y si no gana los 2.000 guaraníes, ¿acaso eso no puede trasladar a los precios para la gente? El primer criterio que se aplicó en este gobierno es que Petropar iba a jugar igual que juegan los privados. Y los privados
que puedan ganar 2.000 guaraníes o 1.500 por litro, fantástico, es el trabajo del privado. La pregunta es si Petropar, y ojo, aquí nadie está insinuando que pierda plata ni subsidie. La pregunta es, ¿tiene que ganar lo mismo que el sector privado? Es la función del Estado ganar plata. Y si no gana lo mismo, obviamente su precio va a ser menor para la gente. Entonces es eso lo que se le reclamó desde el comienzo. Y esta estructura, aún con la falencia, porque vos cuando mires ahí el costo administrativo, ahí nunca te van a contar cuánto le sale a Petropar el litro su alcohol y cuánto le sale al privado. ¿A cuánto produce la planta de Troche su alcohol y a cuánto produce el privado del cual está comprando? ¿A cuánto Pero tiene? perdón, por lo que me acaba de pasar Jorge, esto no estaba, pusieron ahora, está bien. Petropar está perdiendo 8.100 menos 7.000. Petropar está perdiendo 600 guaraníes por litro. Según esto, dice, costo total, me imagino que es Petropar. Pero es como dice, si vende al mismo precio que el privado. y bueno, escuchame, yo te voy a decir lo que me mandó Claro. Jorge. Yo le hago responsable a Jorge. Sí. 8.196 es el costo total de Petropar. Y Petropar factura a 7.522 para que ganen los distribuidores, que es lógico, ¿verdad? O sea, Petropar está perdiendo por cada litro que vende de diésel en julio de 2022, según los datos de Jorge Torres, 600 y algo guaraníes por litro. Acá está. No sé quién inventó este o quién trajo. O sea que están a pérdida todos los distribuidores de combustible, están perdiendo más inclusive. No, los distribuidores no están perdiendo. Acá lo que vuelvo a decir. No, pues vende al mismo precio Y Petropar. amigo, si hoy están perdiendo 600 guaraníes, quiero saber cuál fue el comportamiento de los 48 meses desde que les dejamos Petropar. Te puedo garantizar que hay meses en que tenían que haber ganado fortunas. Quiero mirar, pero nadie te muestra. Entonces, esto aquí es una hasta justificación para no bajar. Yo no sé si está bien o está mal, pero entonces eso se puede controlar, sí. Tráeme las facturas de importación, hay que hacer una auditoría. La auditoría de Petropar es la que tiene que decir si esto está bien o está mal. Pero así como está, desde el punto de vista de aritmética, Petropar hoy está perdiendo 600 guaraníes por litro según esto que vos me enviaste. Que está en la página web. Y Acá bueno, acabo de entonces, corroborar entonces, esta esa estructura de costo. ¿qué es lo que se van a ir a reclamar Hay los que- camioneros hay que, que avisar- pierdan 1.300? Hay que avisarle a los camioneros que tienen que pagarle a Petropar porque Petropar está perdiendo plata. Acá lo que hay es una cantidad de gastos escondidos y eso es lo que siempre se dijo. O sea, cuando todavía no había Lichi comprado a algunos sindicalistas, porque después le nombró a la misma familia, a cada uno, a 7 de cada miembro, al 7º hijo varón de cada familia le nombró. ¿No va a tener los bisones entonces? Sí, ahí? funcionarios Lichi y algunas modelitos y cosas más. Como ellos decían, acá hay una cantidad de gastos que no están justificados. Te dicen gastos varios, seguros, fletes, quién hace, a cuánto hace, quién contrata el flete, a cuánto se contrata. Porque vos lo que tenés que tener es un comparativo de decir, a ver, la empresa X, vamos a decir que una que no exista más, eso, ¿a cuánto compra eso? ¿Cómo es la estructura de costo de eso? ¿Cuánto paga eso por el transporte? ¿Cuánto paga por el flete? ¿Cuánto le da margen de ganancia a estos servicios? Y vos ves cuánto hace Petropar. Y ahí va a ver la realidad. Que Petropar al despachante le paga tanto, al importador le paga tanto, compra su petróleo más caro, dejó de comprar spot, lo que siempre se habló, el famoso compra spot que se compraba más barato. Hasta el 2018, el primer acto de gobierno de Zamudio fue eliminar ese departamento, llavear y apagar la computadora y mandarla todo al freezer. O sea, le castigó a los que compraban spot. Tuvieron friseado 2 años hasta que lo trasladaron a otro lado. Así es la realidad. Entonces, hay una conspiración, y voy a llamar los nombres, de parte de los mismos financistas de Marito, que fueron Zapac y fueron otro grupo más, entre ellos Zapac el principal, que financió la campaña de Marito para destrozar Petropar, y son los que le ponen a Zamudio. Entonces, eso es una realidad que todos manejamos. Pasa que de repente no se quiere decir o se quiere decir quién le pone a Zamudio, para qué le pone a Zamudio, a cambio de qué. A cambio del financiamiento de la campaña de Abdo Benítez en negro, financiado en negro, por eso no está en la declaración de ¿cómo se llama? Esa elección, de transparencia electoral y la marencoche. Ley de financiamiento. Ley de financiamiento político. O sea, no está la plata de los palestinos, de los árabes, no está la plata de los petroleros, no está la plata de los vialeros, no pero está en ese tipo, país. vamos de vuelta a lo que yo había dicho antes. Irnos para atrás con este gobierno. Vamos a dejar que el próximo fiscal general se divierta. Pues se va a divertir. No sé quién va a ser el fiscal general, pero se va a divertir. Pues te puedo garantizar que las huellas del crimen están por toda la pared.
Vamos a dejar que se divierta el Contralor, divertir en el sentido figurado, ¿verdad? Y vamos a trabajar nosotros en cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir. Y para que esto no vuelva a ocurrir tiene que haber más transparencia. Esa foto que te mostré, ¿por qué Estados Unidos, el país capitalista, muestra los costos a todo el mundo? Porque es sano que todo el mundo sepa los costos y que todo el mundo pueda competir. ¿Por qué nosotros no podemos ir a construir un presupuesto totalmente al revés? En vez de la inercia, imagínate vos, la otra decían, escuché en una radio, 29% del presupuesto de sueldo. Aleluya, ya está, ese no se toca. Vamos a trabajar sobre el 71. Y sobre ese 71 hay muchísima grasa para cortar. Y vamos a poner, de ahora en adelante, último, se va a ver esas boludeces de papelería, consultoría. Ese sí sobra. Primero, alimentación escolar. Todos los niños de Paraguay que se van a escuelas públicas pobres tienen que desayunar y almorzar, porque le está ayudando a su papá, porque le sacás plata del bolsillo de todos nosotros que queremos. Para eso pagamos el impuesto, para que nuestros niños pobres puedan comer bien, para que puedan educarse. No puede haber hospital donde falte medicamentos. Son reglas de oro, porque estamos gastando mal. El problema no es el gasto, el problema es que gastamos mal. Mira, con él hicimos un estudio y varias veces miramos. Educación. 273 millones de dólares era el presupuesto de educación hace 15 años. Hoy es 1.000, no es un problema de plata. Salud era 77 millones de dólares, hoy es 900, no es un problema de plata. La burocracia se come la plata en vez de ir al maestro, en vez de ir al médico, en vez de ir a la alimentación, en vez de ir a los útiles. Por ahí va la reforma. Y no le vamos a tocar a nadie, los funcionarios públicos tienen que quedarse tranquilos, tienen que capacitarse para poder cada vez ganar mejor. Nuestros maestros tienen que ganar mejor. Pero eso da más resultados. Cuando vos mirás la estructura del Ministerio de Educación y mirás que de los 1.000 millones, 700 nomás llevan los maestros y no se hace la obra, ¿dónde es lo que se va la plata? Que es lo que decía José lo antes, vamos a mirar dónde se va la plata. Vamos a construir al revés el presupuesto. Para eso necesitamos gente como él, como yo en el Senado y muchos otros diputados, pues con estos que tenemos, no vamos a llegar lejos. Lo que subyace, Jorge, a tu pregunta, sí, analizando el caso puntual de la estructura, pero lo que realmente ha ocurrido aquí durante este periodo es la ausencia total de un Estado regulador. ¿Y vos dónde tomás los casos? El gran fiasco de la gente hasta hace poco fue la regulada del transporte público. La gente salía a tomar su bus y paraba y pasaban horas. ¿Por qué? Sin embargo, un solo día el Ministerio de Obras no dejó de pagarle el subsidio a las empresas. Que el día que se revisen los subsidios a los transportistas, vas a encontrar de vuelta el mismo exceso del jugador del sector privado, que yo quiero insistir, en los partidos, si a los jugadores les dejan meter el gol con la mano, van a hacerlo. Para eso está el réfere. Y el réfere no existió aquí. Cuando el sector privado anuncian que va a subir en 2 meses el combustible, ajustan rápidamente en Paraguay. No bajan cuando bajan el mundo. ¿Por qué? Porque el que tendría que de hecho hacer las veces de un rol regulador, que era la Dirección de Combustibles del Ministerio de Industria ordenando al brazo ejecutor, Petropar, salí a jugar, vendé, ganá plata, pero no hace falta que ganen lo que ganen los otros, están porque han sido parte del programa de gobierno y han sido financiados en el momento de la campaña política. Pasó lo mismo. Todos los transportistas han colaborado con el transporte de los votantes del gobierno en su momento y hoy tienen la espalda para decirle al gobierno: yo voy a regular cuando quiero la frecuencia de mis buses, porque a mí no me preocupa la gente. Vos me debés un favor porque yo le llevé a tu gente en la campaña. Entonces volvemos al escenario en el cual la ausencia del rol regulador, porque están secuestrados por los operadores privados. Y lamentablemente hay que entender que estos operadores privados tienen tal tamaño en los mercados de auspiciantes, en todos los medios de prensa, que es muy difícil que la gente te instale estos excesos. Porque toda la gente lo siente, pero vos no ves una campaña masiva de excesos del sector privado de combustible en contra de la gente. Al contrario, vos lo ves a Lichi entrevistado en los mejores programas, en plena campaña, como si fuera el Aladí de la transparencia.
cuando en otras épocas debería estar probablemente en un escenario de inquisición. Tengo que hacer una última pausa antes de despedirle a los invitados. Pausa cortita, venimos enseguida. Este es lapidario. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days, días de grandes descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 32 GB, precio normal 18 cuotas de 127.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 69.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, cerramos este bloque. Gustavo Leite, José Luis Rodríguez Tornaco. Yo primero voy a hacer un chivo. Me tomé ya unos 2 o 3 tragos de este vino, está muy bueno, les agradezco. Muy rico. ¿De dónde es? Esto es de labarra.com.py. Los bocaditos son de don Julián y la vigilería, por cierto, Casa Mingo siempre nos acompaña. Don Julián espectacular también. ¿Cómo ya tiene Gustavo el oficio? Nosotros nos olvidamos de vender esto y él enseguida. Claro, pues él está en esto. Y amigo, yo tengo que ayudarle a ustedes para que sus auspiciantes estén contentos. Está bien, liquidamos sí que el bocadito acá. El otro día me decía un directivo de un banco que va al interior para dar créditos a pequeños productores. Y me dice, yo les entiendo a ustedes, los medios, los políticos, están en una especie de microclima, me dice, ¿verdad? ¿Qué dice fulano del otro, la pelea del Efraín con el otro, del candidato, esto? Me dice, y en el campo, ¿qué es lo que quieran? Oportunidad para laburar. Vos le preguntás tema político y de paso te tocan. No están en el día a día como estamos nosotros. Y nosotros más creemos que todo lo que decimos pasa por acá. Y la realidad allá es, como vos señalaste recién, está en el bolsillo. Hoy está viendo una entrevista de televisión a Santiago Peña y alguien le llama y dice, le reclama, vos no hablas guaraní. Voy a aprender guaraní, dice Santiago Peña. Pero voy a trabajar en 5 años si llevo la presidencia de la República para que a vos no te falte el guaraní en el bolsillo. Y ahí le mató al tipo, ¿verdad? Esa, en realidad, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que no nos falte la plata en el bolsillo, ¿verdad? Es que de eso se trata. Yo creo que hablamos ya una vez sobre algunas de las propuestas. Nosotros tenemos que hacer que la economía funcione. La economía no funciona por decreto. La economía funciona por señales que da el gobierno y por la confianza que tiene el sector privado a partir de esas señales que da el gobierno. Este gobierno dio todas las señales equivocadas. Necesitamos un gobierno que dé la primera señal es, yo presidente y mis amigos en el Congreso nos van a robar. La primera señal que espera la gente, o si no, nadie va a querer invertir. Entonces después tenés un trípode, más impuestos, más deuda o corte de gasto. Adivina cualquiera de la gente. El corte de gasto, porque es la lógica, porque más impuestos a la larga le vas a cobrar de vuelta a los mismos que somos nosotros. Y después las medidas puntuales. Yo sostengo que una ley que haga procesos administrativos cortos, rápidos, con tiempos máximos, va a dinamizar la economía de una manera extraordinaria y va a eliminar el coimódromo ex ante. Porque hoy institución donde te vas te dice, sí, déjame ver tus papeles, después te aparece un gestor. Nosotros necesitamos que la economía fluya, que se contrate gente y que después te controlen. Y después, estábamos hablando de combustible. Nosotros llevamos, con José Luis aquí, una revolución adelante en el MIC. Cuando nosotros llegamos, teníamos unos paros de cañeros. La situación de los cañeros era terrible. Y le dijimos, ¿por qué no ponemos más alcohol en las naftas? Si tiene toda la lógica, si todos los autos son flex. Pasamos de 12 a 24, nunca más hubo paro de cañeros. El campo empezó a tener vida, se crearon nuevas fábricas de alcohol. Lo mismo propongo ahora, vamos a un plan serio de biocombustible, vamos a elevar aún más esa mezcla, vamos a meter, en vez de mandar la plata a Rotterdam, al dealer para que le mande o no a Petropar, vamos a meter la plata en el campo paraguayo. La misma cosa biodiesel, las máquinas en Alemania vienen todas al 7%, nosotros estamos en 1%, ¿por qué no podemos tener más? Solo que tiene que ser serio nosotros de no meter más grasa, esas cosas. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar esta crisis mundial. Somos productores de alimentos, ni un paraguayo con hambre, primera regla.
pero a través de cómo. Si a la alimentación escolar aumenta en 100 o 150 millones de dólares y no se roba, todas las microempresas y todas las microfincas familiares del Paraguay van a vender tomate, cebolla y demás cosas. Entonces son jueguitos que se pueden hacer con patriotismo y sin robar y con un poquitito de inteligencia. Eso es lo que yo aporto en esta campaña. Vamos a hacer las cosas diferentes, porque así como estamos nos vamos a fundir. Una pregunta, yo por lo menos para terminar mi parte es, y lo hablé con usted antes de empezar, 18 de diciembre son las internas, lo más probable según lo que se ve, es una derrota contundente de Mario Audo en todos sus frentes, tanto a nivel nacional como a nivel partidario. 19 de diciembre al 15 de agosto viene un periodo muy peligroso. O sea, si tenemos un presidente al que le importa un cuerno, por no decir un carajo, lo que pasa en el país, y 4 años gobernó al garete para llenarse los bolsillos, más aún sabiendo ya hoy que sabe que va a perder, le importa 2 carajos lo que pueda pasar a partir del 15 de agosto. Porque él es un inconsciente que cree que se va a ir a asilar en Miami y ahí le va a proteger la CIA, el Departamento de Estado, la KGB, el Mossad. No sé quién le va a proteger. Una fantasía que él tiene también. Pero digo nomás yo, ¿qué hacemos desde el 19 de diciembre hasta el 15 de agosto para que esto no se declare eso hoy? Porque puede declararse eso hoy, es muy grave. Y hablamos de 6.900, yo creo 7.500, 8.000 y 9.000 también con este delincuente. Y con los delincuentes que están acompañando en el Congreso permanentemente. Es evidente que va a haber un cambio total de balance de poder el 19 de diciembre. Marito ha hecho público que va a conspirar para que el partido caiga y nosotros hemos hecho público que vamos a hacer todo lo posible para que la situación no empeore, por lo menos en ese periodo entre el 19 de diciembre a las nacionales, que es el 30 de abril, y bueno, a partir del 30 de abril el gobernante electo normalmente tiene la fuerza para decir momentito, paren, pero el interreño ese entre el 19 de diciembre es muy peligroso y yo sí apelo a que todos nos vamos a despertar, porque cuando ya haya perdido el oficialismo, no le va a quedar ni un amigo. Hasta sus amigos mediáticos van a decir, bueno, a mí me interesa que se guarde esta caja para que no tengamos una situación tan desastrosa, porque en el fondo Paraguay es de todo. Pero se necesita de liderazgo y yo creo que nosotros vamos a tener liderazgo para aglutinar a la gente y decirle, miren, esto es lo lógico, vamos a seguir haciendo, esto no tiene ningún sentido, paremos. Y bueno, hay que trabajar eso, eso se hace como consecuencia de una victoria electoral importante. Tenemos que trabajar por una victoria electoral importante. Nuestros candidatos a senadores tienen que ganar sus escaños, los diputados también, todos nuestros candidatos tienen que ganar y ahí tenés mucho más fuerza. De eso se trata el partido acá en adelante. Por último, José Luis, lo otro, como si nos faltaban problemas, nos decía el otro día en la radio funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional que nos estaban cobrando viáticos. Me dice, no estamos cobrando viáticos nosotros, pues metieron 420 funcionarios por cuestiones electorales. Y eso pasa en otras instituciones. Entonces, ahí menos va a alcanzar la plata, inclusive para pagar salario, ¿verdad? 60.000 nuevos cargos creados en plena campaña electoral. Y la economía es muy interesante porque es una ciencia social que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de la gente. Te mencionaba Pipó, Instituto Nacional de Estadística, 25% de los hogares paraguayos con inseguridad alimentaria, 35%. Eso significa que no tienen certeza de que van a comer 2 platos por día. Y yo voy a ir a decirle a esa gente tranquila, hicimos 3.000 kilómetros de asfalto. Ninguna de esas familias del Bañado ha usado una sola de las rutas del asfalto que vendió Mario Audo. ¿Qué es lo que quiero representar con esto? Nadie puede cambiar lo que no conoce. Y si vos no conoces la necesidad de la gente, si vos te pasás negando la realidad que hoy tenés, naturalmente todas tus medidas van a ser inútiles. Por eso yo hago hincapié en que la gente que tiene que entrar a partir de ahora a tomar este camión que está bajando el cerro de Caacupé, y hay que empezar primero a detenerlo y luego volver a retomar el camino del crecimiento, no pueden ser choferes improvisados. Todos estos resultados se obtuvo con el mismo vehículo, pero con un diferente chofer. Hay que volver al camino, lo primero. Y al compatriota que le decía a Santiago, neñe, ellos de la Guaranibe, chamío, o palpama en el mita, haicueray macarasui, torillañen botaui, hasipo yesapea, ñandere gente maupa,
Paraguay-Apave. Así que yo le pido a la gente conciencia en el momento de votar, conciencia en el momento de saber que tenemos que poner en manos de gente, primero, que le preocupe su prójimo. Segundo, que entienda lo que hay que hacer. Y tercero, que tenga temor de Dios, porque aquel que no tiene temor de Dios es capaz de hacer todo. Gustavo Leite, gracias. Muy amable. Gracias a usted, un gusto estar siempre con usted, un gusto poder José Luis, compartir gracias. con José Luis. Para mí también una satisfacción, mi respeto a la audiencia y feliz inicio de semana. Hacemos una pausa, venimos enseguida. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Si escuchaste bien, Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Hilux Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhilux.com.py. Por favor, confirmar recepción. Bristol, Avenida Bristol, y aprovechar por este mes de primavera una cuota de regalo de todos los productos. Como escuchaste, te regalamos una cuota en cada compra de 18 cuotas que realices. Escuchaste super oferta, TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, normal, 18 cuotas de 456. Ahora solo 17 cuotas de 189.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Tema Itaipú. Vamos a hablar con dos especialistas. Victorio Auxilia, docente, investigador. ¿Cómo estás, Victorio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipó. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el programa y a la orden, ¿no? Estaba viendo el otro día unos posteos tuyos, leyendo en redes sociales. Itaipú niega dar datos públicos que tienen que ver con la tarifa, el reclamo que hacías. Explícanos de qué se trata. Bueno, en primer lugar, me gustaría recordar que en la academia, ¿no?, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad Politécnica en particular, donde yo soy profesor investigador, desde hace varios años ya venimos analizando temas relacionados con la revisión del anexo C, el tema de Itaipú, el tema de Yacyretá, en fin, el tema del sector eléctrico y lo que representaría ello en lo que serían las negociaciones futuras, ¿no? Hemos hecho estudios como programas de maestría, ¿no?, en el área de comercialización. Por ejemplo, hemos analizado la posibilidad de comercializar energía paraguaya excedente de Itaipú en el mercado brasileño. Hemos analizado opciones de cuáles serían las mejores oportunidades para la energía paraguaya, ¿no?, es decir, consumir en el mercado interno o si no, comercializar en Brasil. Hemos hecho análisis, por ejemplo, referentes a la oportunidad de en qué momento deberíamos revisar el anexo C, si adelantar las negociaciones o no. Y es por ello que nos han invitado a ser parte de la comisión asesora ad honorem de Cancillería en agosto del año 2019, cuando el gobierno decidió abrir, diríamos así, a la sociedad civil la discusión, el debate, posteriormente al escándalo, diríamos así, ocurrido debido al secretismo con que se manejaron las negociaciones la famosa acta bilateral, ¿no? Entonces, desde hace muchos años venimos estudiando, analizando Itaipú, diseñando algunos escenarios posibles de lo que podría ocurrir en la revisión del anexo C, y consideramos que la tarifa 2022 constituye una antesala a esa revisión del anexo C, ¿no? Entonces, en virtud de ello, acompañamos todas las negociaciones, por lo menos, o los anuncios que se han dado con relación a la negociación del presupuesto de Itaipú año 2022. Inclusive acompañamos la posición que el gobierno expresó, aunque tardíamente ya, ¿no?, en noviembre del año pasado, cuando se decidió mantener la tarifa de $22,6 por kilovatio mes para el año 2022, ¿no? Entonces, debido a eso, cuando anunciaron hace prácticamente un mes que las negociaciones
con relación a la tarifa 2022 habían llegado a término después de 8 meses o 9 meses de negociaciones arduas, ¿no? Y dijeron que las negociaciones habían sido muy exitosas para el lado paraguayo, puesto que se habían obtenido adicionalmente 220 millones de dólares. Nos llamó mucho la atención, porque la manera como se desglosaban esos 220 millones de dólares era, diríamos así, algo que no respondía a una adicionalidad, como había sido anunciada, ¿no? En primer lugar, porque se desglosaban en 80 millones de dólares en gastos socioambientales, gastos que ya existen en Itaipú desde siempre y en los últimos años han sido de 80 e inclusive de 85 millones de dólares, entonces no había algo nuevo en cuanto a gastos socioambientales, ¿no? Y con relación a los otros 140 millones de dólares, que sumados a los 80 daban los 220 millones de dólares, nos enteramos que de esos 140, que serían para la ANDE y para mitigación de COVID, 40 millones de dólares ya correspondían a una negociación antigua de prácticamente inicios del año 2021 o fines del año 2020, en compensación a un beneficio que se le otorgó a Electrobras, ¿no? En aquella época se le había otorgado a Electrobras 200 millones de dólares para invertir en el sector eléctrico brasileño, en particular en la estación conversora que está en Foz de Iguazú y que permite llevar la energía que es producida en 50 Hz, ¿no? Eso era para reforzar su sistema eléctrico, ¿no? Se le aprobó ese beneficio de 200 millones de dólares a Electrobras y posteriormente también a la ANDE, y se decidió distribuir los desembolsos en aproximadamente 40 millones de dólares por año. Entonces corresponderían a esa compensación de fines del año 2020 e inicios del año 2021, ¿no? Y los otros 100 millones de dólares, para completar los 140, correspondían a una negociación que ya había sido aprobada hace más de un año, y sería entonces un beneficio para la ANDE y para mitigación de los efectos del COVID-19, ¿no? Muy bien, llama mucho la atención entonces la manera como fueron anunciados esos beneficios, ¿no? Y se dijo que también del otro lado, es decir, del lado brasileño, se habían obtenido los otros 220 millones de dólares, ¿no? Entonces, fuimos a ver, o sea, a verificar, ¿no?, para poder corroborar, ¿no?, qué tipo de beneficios se estaban realmente obteniendo en ambas márgenes, porque hay un principio que rige al Tratado de Itaipú, que es la distribución equitativa de los beneficios, ¿no? Se distribuye la energía de manera equitativa, que corresponde a cada país el 50% de lo que se produce. Entonces, la distribución paritaria de beneficios está en el espíritu propio del Tratado de Itaipú, ¿no? Entonces, queremos ver si realmente esto se produjo en esta negociación, ¿no? ¿Y qué encontraron? Bueno, en primer lugar, los 220 millones de dólares de beneficios de Itaipú, realmente del lado brasileño, o por lo menos una buena parte de ese dinero, va a ir a compensar una diferencia tarifaria entre lo que se denomina la tarifa intermedia a la que se ha llegado, de 20,75 dólares el kilovatio mes, y la tarifa que desde el principio de las negociaciones, desde noviembre, diciembre del año pasado, Brasil sostuvo como posición brasileña, que es 18,97 dólares por kilovatio mes. En un portal oficial de Brasil, justamente aparece esa noticia. Dice, Itaipú ha conseguido llegar a un consenso con relación a la tarifa del año 2022. Llegamos a una tarifa intermedia de 20,75, Paraguay quería 22,6, nosotros 18,97, pero no se preocupen, le dice al mercado brasileño, a los usuarios de energía eléctrica de Brasil, porque nosotros con los beneficios que obtenemos de la negociación vamos a compensar la diferencia entre 20,75 y 18,97, por lo tanto,
ellos mantienen la tarifa de 18,97 para los brasileños. Es decir, la baja que ellos siempre han considerado, ¿no? Ellos consiguieron su objetivo. Claro. Y no solamente eso, sino que además de conseguir el objetivo, el pueblo brasileño sabe muy bien a dónde va el beneficio obtenido en la negociación. Porque si uno hace las cuentas de cuánto representa esa diferencia entre la tarifa intermedia y el objetivo brasileño de 18,97, da justamente los 220 millones de dólares, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el beneficio que recibimos nosotros? ¿Dónde va a ser aplicado ese dinero? Estamos hablando de una gran cantidad de dinero porque la aplicación del dinero en Paraguay, de la margen derecha de Itaipú, como le llaman internamente, se realiza en guaraníes. Y si uno convierte 220 millones de dólares a guaraníes a cambio de 6.900 guaraníes por dólar, tenemos 1.5 billones de guaraníes que deben ser invertidos en Paraguay en 4 meses. Tenemos la solución para un 8%, puesto que 8% de 1.5 billones de guaraníes, porque es lo que han anunciado que se va a necesitar para cubrir el descuento que va a dar la ANDE en su factura para gran parte de los usuarios, 1 millón de usuarios, en los meses de septiembre a diciembre de este año. Sí. Son unos 20 a 24 millones de dólares y eso representa más o menos un 8 a 10% de 1.5 billones de guaraníes. ¿Y el resto? ¿Dónde va el resto? ¿Dónde va el resto? Ahora, no? acá hay una En pregunta. Brasil se conoce muy bien, acá no. La pregunta, lo que yo quiero entender es, o sea, Brasil consiguió, aparte de la baja de tarifa, de unos, yo como lo que veo los números, unos 300 millones de dólares de descuento al precio normal, porque si bajó de 22 a 20, por lo que usted dice, son 300 millones de dólares aproximadamente, más 220 millones de dólares. ¿Por qué Brasil encima lleva el 90? 85%. El 85%, o sea, el mayor consumidor, el que más se beneficia en dinero, ¿verdad? Entonces recibió casi 500 millones de dólares o más Brasil de beneficios y nosotros recibimos 80 que ya teníamos, o sea, saquemos eso, 140 menos 40 lo que ya era, nos quedan 100. O sea, recibimos 100 contra 500. Bueno, recibimos el descuento en la factura de ANDE es de 40 millones de dólares debido a la baja tarifa de 22,6 a 20,75. Ellos consiguieron 230. Pero acá no bajó la tarifa de ANDE, acá lo que bajó, se hizo un descuento por 4 meses, no bajó la tarifa de ANDE. No bajó la tarifa de ANDE. No, por ese motivo, el descuento que se va a dar no es por los 40 millones Claro. de reducción de la factura de O sea, Itaipú sigue para la siendo 100 ANDE, contra ¿no? 500. ¿verdad? Así. El descuento que se le va a dar al usuario de la ANDE es un descuento transitorio y el dinero que proviene para financiar ese descuento está en esos gastos socioambientales. De los 80 millones van a utilizar 20 a 24 millones de dólares para cubrir financieramente a la ANDE por ese descuento, ¿no? Ahora, el descuento de la factura de 40 millones de dólares también, debido a que se bajó la tarifa a una tarifa intermedia, ¿verdad? Eso pasa a ser capitalizado, diríamos así, por la propia ANDE, ¿no? A ver, querido Fabián Cáceres, nosotros pudimos, esto que relata el profesor Victorio, nosotros pudimos haber negociado mejor acá, porque cuando desde el gobierno se hace el anuncio, se presenta como un logro, pero al escucharlo al profesor vos decís, espera un poco, nosotros no nos mantuvimos en nuestra posición inicial, finalmente cedimos ante las pretensiones de Brasil. Entonces, ¿dónde está el logro para el Paraguay? Buenas noches, Jorge, Pipó. Un placer compartir con el estimado amigo doctor Victorio Auxilia. Aquí hay que ver que muy tarde Paraguay bajó su posición. Imagínense que en el 2019, con el acta secreta, con el acta bilateral, mucha desinformación, finalmente esa acta fue anulada. En aquel entonces ya se sabía que Brasil, su mayor intención era bajar la tarifa. La disminución de la deuda, que es lo que está ocasionando ahora la bajada de la tarifa, ya se sabía desde el año 1997, cuando se acuerda
la deuda de Itaipú, y se sabía ya desde aquel entonces que en el 2023 esto iba a terminar siendo totalmente pagado, ¿verdad? Entonces, el gobierno, al asumir, ya sabía que el desafío grande para Paraguay era la revisión del anexo C, que cumple 50 años en agosto del año que viene, por un lado, y por otro lado siempre se supo que el tema de la tarifa era fundamental. Se conformaron comisiones oficiales, oficiosas, y ninguna de esas comisiones sacó una hoja de ruta, una posición clara. El gobierno finalmente, allá por noviembre del año 2021, sienta una posición cuando el canciller en aquel entonces, Acevedo, va a Brasilia y forma la posición paraguaya. Luego el presidente de la República también fue en una reunión con Bolsonaro que no tuvo ningún resultado positivo. Y yo creo que allí Paraguay, su mayor error fue que muy tarde bajó su posición. Esa posición, de hecho, era interesante porque, ¿qué ocurre? Este año la deuda bajó 600 millones de dólares y como ellos llevan 85%, terminan pagando 85% de la tarifa, o sea, de los componentes que hacen parte de la tarifa. Era interesante Paraguay lograr mantener una tarifa que desde el 2009 está vigente, ¿verdad? Después de 13 años esa tarifa baja y siempre tuvo un componente político. Si esto se manejaba con tiempo, sin improvisaciones, posiblemente no íbamos a llegar a donde llegamos. Ahora, el 9 de agosto, acordamos finalmente la tarifa definitiva que donde Paraguay termina cediendo su posición, termina aceptando la posición brasileña de que la tarifa va a comenzar a disminuir y nos deja en una situación muy complicada, muy difícil de vistas a la negociación del anexo C que tenemos en puerta. Quiero tocar rápidamente también a lo que mencionó aquí el doctor, esta disminución de la tarifa temporal de la ANDE, ¿verdad? No es que disminuyan, sino que van a dar un subsidio por 4 meses. Muy peligroso, electoralista, yo llamaría hasta irresponsable. La ANDE está en una situación financiera delicada, le están obligando a dar parte de esos ingresos que le van a ser muy útil a 1.005.000 clientes, si mal no recuerdo. Eso va a tener un costo de aproximadamente 25 millones para la ANDE. Uno de los objetivos por el cual con el doctor metimos la nota a Itaipú era saber si realmente quién va a pagar eso. La autoridad de la ANDE dice que va a pagar Itaipú. De Itaipú no escuchamos nada. Mirando los números, que lo hicimos con el doctor Auxilia, nosotros no encontramos los 200 millones de dólares para Paraguay. La ANDE puede terminar subsidiando esa disminución de tarifa y en enero del año que viene se va a encontrar en una situación donde los clientes, por el consumo normal que sea en esa época del año que va a aumentar, volver a colocar en una tarifa que estaba no va a ser fácil y podemos terminar generando un perjuicio enorme para la empresa más importante de nuestro país. Y más aún que es una empresa que debería de estar sólida financieramente para poder sentarse a negociar, va a ser uno de los actores principales para la revisión del anexo C. Una pregunta. Ustedes habían hablado, los dos, en diferentes lugares, en diferentes medios, de que se había comprometido a Paraguay a comprar una cantidad X de energía a partir de ahora a un precio X y que no hay, lo dijo también el ingeniero Ferreira, no hay capacidad de consumir eso ni de vender esa energía a otro lugar. O sea, estamos comprando algo que no vamos a poder usar, pero que vamos a tener que pagar. Es así y eso en todo caso, ¿cuánta plata eso también le significa a la ANDE o va a pagar la ANDE, me imagino eso? La ANDE tenía una contratación en el orden de 1.810 megavatios de potencia en el año 2022 y en esta negociación anunciaron que la ANDE va a contratar 2.154 megavatios de potencia, 19% a más. Su crecimiento vegetativo está en el orden de los 6.5% y sin saber cuánto va a ser la tarifa. Es difícil saber cuánto va a ser representar, eso pues no sabemos de la tarifa del 2023. De cualquier manera, es una potencia garantizada que es más cara que la energía excedente que todavía Paraguay el año 2023 tiene derecho porque ese acuerdo va a estar vigente por todo el año 2023. Pero no va a necesitar si va a tener comprado. Yo considero que fue una medida también muy apresurada. Huele a que fue impuesto. Yo recuerdo que con el arte bilateral ellos querían imponernos valores parecidos, 20% de reajuste cuando Paraguay necesitaba simplemente 6%. O sea que
es comprar a más algo caro que no necesitas. ¿Qué hay detrás de eso? Y son las cuestiones que realmente llaman la atención y que generan mucha desconfianza. Ahora, ese excedente que no vamos a comprar porque vamos a tener nosotros el excedente de lo que compramos y no vamos a poder utilizar, ¿quién va a quedarse con ese excedente a precios diferenciados? Y cuando más alto nuestro consumo, la compra de energía más cara, menor posibilidad de tener el excedente porque ya no tenés dónde colocarlo. Evidentemente eso queda para el mercado brasilero y eso le va a ayudar para que en el promedio su tarifa inclusive sea más baja. Hasta ahora no ganamos nada, estoy revisando. Los economistas que estaban hace rato decían en economía no hay almuerzo gratis. Cuando menciona Fabián Cáceres que este tema de la reducción de la tarifa de la ANDA para septiembre a diciembre nos va a pagar Itaipú, ¿quién va a pagar? Hacienda va a venir a reclamarle después, supongo yo, a la ANDA. Si acá falta 25, 24 millones de dólares. ¿Y quién va a pagar? Vamos a pagar todos nosotros. Puede afectar, sí, afectaría, en el caso de que no se consiguiera de Itaipú, afectaría gravemente a las finanzas de la ANDE. Eso es realmente una realidad si eso llegara a ocurrir, ¿no? Ahora, lo que nos llama también la atención, y es por eso que nosotros insistimos que es importante que Itaipú sea transparente con relación a la divulgación de la información, que es una información que ellos la tienen disponible porque es la base que utilizaron para definir el costo del servicio de electricidad de Itaipú para el año 2022, costo del cual viene la tarifa. Sin ese costo, ellos no pueden definir la tarifa al 2022. Si son datos que ellos manejaron durante todo este tiempo para definir la tarifa de 20,75. Son datos que existen, ¿no? Ahora, nos llama la atención porque del lado brasileño, ellos sí tienen gran parte de la información que nosotros solicitamos. No toda, pero por lo menos gran parte de esa información, ¿no? Ellos respondieron, por ejemplo, al pedido que hicimos aquí con el profesor Fabián Cáceres, en virtud de un panel debate al que nos habían invitado estudiantes, y nosotros conversamos antes y dijimos, bueno, a los estudiantes tenemos que darles la información más precisa y detallada posible, puesto que estamos formando finalmente a los futuros líderes, a los ingenieros que van a administrar Itaipú ANDE en el futuro. Entonces no podemos estar hablando sin los fundamentos que necesitamos de análisis, porque la academia se basa en datos, en hechos, y los análisis deben ser precisos en ese sentido, ¿no? Entonces, en virtud de ello es que hemos pedido esos datos a Itaipú. Nos respondieron una hora antes de comenzar el panel debate, que fue el lunes pasado, ¿sí?, diciéndonos que debido a que Itaipú es binacional y con las normas jurídicas internacionales, por el derecho internacional, entonces sus documentos son inviolables y sus archivos también. Es cierto, pero en primer lugar nosotros no hemos solicitado en ningún momento documentos de Itaipú binacional. Hemos solicitado datos, valores, información pública, es más, información que publica Itaipú del lado brasileño para el pueblo brasileño. Claro. Entonces, la norma jurídica internacional veta el acceso a la información a los paraguayos, pero no a los brasileños. ¿Y por qué los brasileños, o Itaipú y Brasil, el lado brasileño, no invocaron la binacionalidad? Y además publican, porque la manera de saber dónde se va a gastar o en qué se va a gastar el dinero es ver los convenios y los contratos, ¿sí? Eso es lo que fundamenta el egreso del dinero, ¿no? Sí. Entonces, si uno entra o ingresa a la página web del lado brasileño, uno ve los convenios firmados por Itaipú Binacional, lado brasileño, en reales, en la moneda nacional de Brasil, hasta julio del año 2022. Es decir, actualizado. Es información no solamente completa, porque aparece convenio con la organización o con la empresa o con la fundación o con el instituto tal, tantos millones de reales, el plazo de ejecuciones de tal a tal fecha, información muy completa sobre todo el gasto que hace Itaipú del lado brasileño. Acá no tenemos nada de eso. Acá no tenemos eso, ¿no? Y son 4 meses que ellos deben gastar 1.5
billones de guaraníes. Es mucho dinero. Y oficialmente, cuando ustedes hacen este reclamo, el argumento para no darle esta información, que como aclaraste, doctor, no es documentación, sino datos y valores, ¿argumentan qué cosa? Eso que dijiste, que hay tratados internacionales porque estamos hablando de una binacional. Eso dicen Y que no, expresamente. y que entonces los archivos y los documentos, ¿verdad?, son de propiedad de la binacional y no pueden darnos sin autorización de la otra parte. Pero son gastos que hicieron ellos, no con autorización de la otra parte, sino que le hicieron ellos con la plata que le correspondía a ITV Paraguay. No, además argumentan que ellos, por la binacionalidad, ¿verdad?, de que las decisiones que ellos toman son de competencia de las autoridades y que no necesariamente deben rendir cuentas a cualquiera que lo solicite, algo parecido con los cargos, ¿verdad? Una cuestión así jurídica. Muchos amigos, abogados, que vieron, ¿verdad?, amigos comunes con el doctor, se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que eso era una aberración. Claro. Que existe la ley hay una ley paraguaya donde establece que la información pública se tiene que dar, inclusive en uno de los artículos habla de que las entidades binacionales, a través de los consejeros y sus autoridades, tienen que dar esa información. Y yo quiero aclarar también lo siguiente, ¿verdad? En verdad, nosotros con el doctor queríamos esa información porque queríamos hablar con propiedad ante los estudiantes, en primer lugar. En segundo lugar, la prensa siempre nos consulta y también queríamos tener esa versión, inclusive para intentar ayudar a nuestro país y al gobierno con algunas ideas, en algunos debates, mirar un poquito sobre qué bases, porque probablemente hay muchas otras cuestiones. Entonces, mirar con una visión bien amplia y tratar también de colaborar, no solamente para cuestionar, pero ante la negativa, lo único que a nosotros nos queda es la sensación de que algo se está escondiendo o no se quiere mostrar toda la verdad. Los números que hicimos, ¿verdad?, pues no es difícil calcular con la diferencia de tarifa cuánta plata sobra. Y esa cantidad de plata no lo vemos. Sí nos enteramos que Brasil llevó lo que se dijo, los 220 millones de dólares, ya llevaron, van a utilizar para mantener su tarifa dentro de su país, con lo que la tarifa para ellos continúa. Ahora, esos 220 millones de Brasil, para Brasil son nuevos. Son nuevos. Para nosotros son 80, ya no eran nuevos. Así mismo. 40 eran de otra cosa y van a quedar 100, que en todo caso son nuevos. Y la verdad que nada es nuevo. Nada es nuevo, de ninguno de esos valores es nuevo, son valores que ya estaban. Los 140, si bien como comentó, no voy a repetir porque eso ya estaba, 100 más 40, los 80 ya estaban también. O sea, Brasil lo que llevó 220, Brasil, más la diferencia de tarifa, más... Así mismo, es lo que sospechamos. Y nos vemos haciendo todos los números, nosotros no encontramos los 220 millones de dólares que debería de sobrar para Paraguay, ¿verdad? En los números. Justamente las preguntas, nosotros hicimos unas 6 preguntas muy sencillas, ¿verdad? ¿Cómo fue su presupuesto? ¿Cuánto iban a destinar en gastos sociales en cada ítem? Para que nos digan. Entonces allí nosotros íbamos a sumar y íbamos a tener la verdad de lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Porque ellos hicieron realmente unos anuncios bastante destacados como si fuese que fue una victoria. Pero en el primer anuncio que hicieron yo ya no veía nada nuevo. Me asustaba y me asusta el tema de la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? Eso para mí no tiene sentido. 4 meses justo coincidiendo con una campaña política, ¿verdad? Que se va a dar en diciembre. Y bueno, y así sucesivamente fuimos viendo también, despertando un poquito de curiosidades. Y bueno, finalmente quisimos ser responsables porque escuchamos también que en alguna entrevista dijeron, sí, conocen, pero están hablando sin información. Y bueno, nosotros lo que queremos es hablar con responsabilidad y con la información. Pero tampoco ellos dan la información. No, claro. Es imposible evaluar, ¿no?, la distribución de beneficios, ¿no?, sin tener el acceso a los datos. Es imposible, ¿no? Estaríamos así especulando, ¿no? Pero el problema especular no es nuestro, es porque nos dan la información que es necesaria para entender, ¿no? Preguntamos, por ejemplo, ¿no?, cuáles fueron los beneficios que Electrobras había recibido también en los últimos años, ¿no? Porque sabíamos
de aquella negociación de fines del año 2020 en la que Electrobras consiguió la aprobación de una inversión de 200 millones de dólares de parte de Itaipú para el sector eléctrico brasileño. Y queríamos saber la situación de ese beneficio con relación a los beneficios que recibe Paraguay, ¿no? De nuevo, queremos evaluar de qué manera se distribuyen los beneficios para cada país, ¿no? En virtud de lo que el tratado define como principio rector de distribución paritaria de beneficios, ¿no? Y para transmitir nuestros análisis, compartir y realizarlos también con nuestros estudiantes, ¿no? Esa es la idea, y así también con la prensa, porque la prensa constantemente nos está preguntando, ¿no? Para ver qué comentarios damos con relación a los sucesos, ¿no? Tenemos que hacer una última pausa, venimos enseguida. Hay un sello para cada momento, están los más esperados, como el sello de pagado de esa última cuota que debías. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Bueno, y viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Enseguida estamos con Darío Toñanes del gremio de los camioneros porque vamos a ver la movilización de mañana, tema combustible a las 10, entonces redondeamos acá con ustedes. ¿Esto que pasó con el tema de la tarifa puede significar una antesala de lo que va a ser la negociación, el tema tratado? Y hay que tener en cuenta que esto es dinero paraguayo, dinero de los paraguayos. Hay que aclarar, nos deja una posición muy complicada porque el próximo gobierno se va a encontrar ya en una situación de que la tarifa ya no compensó otros beneficios que Paraguay esperaba. Y sí, es una situación delicada, difícil y que para más hay una desconfianza enorme en todo lo que conlleva. No sé, doctor, si coincidís. Totalmente, ¿no? Y además hay que recordar, el hecho de bajar la tarifa no sería un problema en sí. Hasta sería bueno, ¿no? Es decir, que la tarifa sea más baja para la ANDE, está muy bien. Pero le estamos bajando la tarifa a ellos y el efecto para ellos es mucho más. Le estamos bajando la tarifa de la energía paraguaya que le cedemos a Brasil y no le pedimos una compensación adicional. Ese es el problema, ¿no? Es decir, dar algo sin recibir nada a cambio, ¿no? Perdimos. Perdimos en ese sentido, ¿no? Claro. Va a ser muy difícil recuperar eso, ¿no? ¿Y cómo podíamos nosotros tener un beneficio adicional? Incrementar, por ejemplo, la compensación por cesión de energía, que hoy día es de $10 por megavatio hora, ¿por qué no pedirle a 12 o a 13 dólares, ¿no? No se consiguió, no se pidió, es decir, no se obtuvo un beneficio adicional. Cedimos y no recibimos a cambio nada. Absolutamente. Le mostramos a Brasil que bajamos la tarifa sin pedir nada a cambio, ¿no? Increíble. Presidente. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, gracias, Pipón, Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Un placer, ingeniero, un gusto. Quedan un ratito porque va a ver qué nos dicen los camioneros mañana porque nos va a afectar de alguna u otra manera a todos. Darío Toñanes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, ya no pudieron llegar a un acuerdo. La movilización se hace mañana a las 10 de la mañana, Darío. Así mismo es, no hubo ninguna respuesta del parte del gobierno, entonces hoy continuamos con nuestras movilizaciones mañana. ¿Esto afecta solo a tu gremio o se suman otros sectores también afectados? No, 14 asociaciones de camiones de Central, Paraguay y Cordillera y transporte escolar de todo el país, plataformas y mototaxi del día. ¿Cuál es la dinámica? ¿Las 10 van a cerrar rutas, se posicionan a un costado? Hay gente que se tiene que movilizar el día de mañana, están preocupados, trasladarse de diferentes puntos al interior. ¿Cómo van a hacer ustedes esta movilización? No va a haber cierre, eso es claro, ¿verdad? Vamos a marchar con los camiones hacia Asunción y tenemos un informe que la policía no nos va a dejar pasar calle Última. Entonces veremos la forma de que
de marchar. En el marchódromo, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es en concreto para que la gente sepa lo que están pidiendo? Reducción del precio del combustible, eso está claro, pero ¿qué monto? Estamos exigiendo 1.500 guaraníes en el diésel 3 y en la nafta 93. La última conversación que tuvieron con referentes del gobierno, ¿qué les dijo? ¿Que esto se analizaba, se iba a estudiar o cerraron definitivamente la posibilidad a esta propuesta? Esta es una propuesta, esta es una exigencia de acuerdo a la propuesta que habíamos recibido, esas tarjetas de 700 solamente para el sector productivo, y después fallaron esa palabra, nos mintieron, hubo una rebaja de 500 guaraníes supuestamente de Petropar, porque no fue de 500 solo Petropar, a través de los operadores con emblemas Petropar, que ellos se dieron de sus ganancias para bajar 250 y Petropar 250. Y desde entonces las tarjetas iban a valer solamente 200 guaraníes. ¿Esta movilización arranca mañana a las 10, va hasta que logren ustedes su objetivo o termina mañana? No, hasta que logremos el objetivo. Lo último. Después estaríamos avisando a la prensa en qué lugar vamos a estar para fijos, quietos, para poder hacer una arenga o tratar de, a través de ustedes, invitar a la población, porque este beneficio es para toda la población. Exigimos para toda la población este beneficio. Hoy están los números a nivel internacional. Hablábamos la semana pasada con algunos economistas, nos muestran números como ha disminuido el precio del crudo a nivel internacional. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué acá la demora se da tanto tiempo para tomar esa decisión? Supongo yo que también, basados en esos números, vienen de vuelta con este planteamiento, Darío. Por supuesto, nosotros el 9 de julio, cuando acordamos el uso de esa tarjeta, hablamos con gente de Hacienda, del MIC y el presidente Lichi. En ese entonces nos hablaban de la tendencia hacia abajo del precio mundialmente, entonces ellos mismos nos decían que ellos tenían la seguridad de que para la quincena de agosto el combustible tendría que bajar entre 1.400 a 1.600 guaraníes con esa tendencia de baja. Hasta ahora siguió bajando y hasta ahora no hay ninguna novedad. Bueno, Darío, gracias por estos datos, por tu tiempo. Buenas noches, muy amable. Ok, gracias. Hasta luego, gremio de los camioneros, Darío Toñanes, Justamente mañana a las el 10. doctor Auxilia estaba leyendo la otra vez en las redes, el tema del aumento del biodiesel, decía, para aumentar la cantidad de biodiesel, el 5% es un tope que, ¿cuánto más podría subirse? ¿Hay más producción inclusive? Sí, hasta 6 o 7% podríamos subir, ¿no? Ocurre que la ley que salió en el año 2019, ¿no?, estableció como tope 5%. Habría que cambiar ese número, ¿no?, es decir, a través del Congreso, ¿no?, una nueva ley, ¿no? Y tenemos capacidad para producir 140.000 metros cúbicos de biodiesel, ¿no? Y con eso podríamos mezclar hasta 6 o 7% con el diésel mineral, ¿no? Claro, y no sacar divisas. Bueno, nos vamos, gracias, muy amable. Puede viajar tranquilo, ingeniero, ¿eh? Sí, a Mallorquín, a alentar a mi querido Deportivo Luqueño mañana. ¿Por qué están tan fanáticos ahora los luqueños? Están llenando los estadios, que Ay, quieren volver. siempre fueron Los fanáticos. luqueños siempre nos identificamos con nuestra ciudad, es una tradición familiar. Y bueno, y dicen que en las malas parece que somos más unidos y Cierto. ahora Se nota todos. eso. Y yo creo que mañana 4.000, 5.000 luqueños estaremos detrás de nuestro querido club. Espero que no nos cierren la ruta, ¿verdad? Estoy viendo preocupado. Está Jodido bien. va a cerrar la barra de Luque. Jodido. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.